TV, Manuel Castro. Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en ATV Noticias Edición Estelar. Soy Carlos Alvarado, transmitiendo desde Ciguatepeque, el centro de las Américas. De esta manera le estamos invitando a que se conecte con nosotros a través de nuestra plataforma, a través de Facebook, y puede participar en el espectacular sorteo de muchas recargas electrónicas que llegan gracias a Financiera Hondureña. Es muy sencillo la manera de participar. Usted únicamente ingrese a nuestra plataforma de Facebook en Altiplano TV, compártala con 3 de sus amigos, envíe una captura de pantalla y está participando automáticamente en recargas electrónicas que serán enviadas de inmediato. Es muy simple la manera de participar. Repito, ingrese a Altiplano TV en nuestro Facebook, compártalo con 3 de sus amigos y ya está participando en recargas electrónicas que llegan a ustedes gracias a Financiera Hondureña. De esta manera comenzamos nuestro recorrido de noticias. Con millones de desempleos, los hondureños conmemoraron el Día del Trabajador. Congresista hondureña señala de sicario de los capos al Tigre Bonilla. Salida de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de las mesas técnicas con el gobierno son el sinónimo del desinterés de frenar la corrupción, advierten expertos. Con varios millones de desempleados en el país, este día se conmemoró el Día Internacional del Trabajador en Honduras y a pesar de algunos esfuerzos y algunas cifras que han destacado que nuestro país ha generado una gran cantidad de empleos, la realidad es lastimosamente muy distinta, y más con el tema del coronavirus ha venido a afectar de alguna manera la generación de empleo. Y pues hoy lastimosamente ha sido una celebración atípica, una celebración poco inusual que marcará un antes y también un después en la historia de nuestro país. Es que naturalmente las crisis como la que actualmente vive Honduras se deben ver como una oportunidad vestida con ropa de trabajos, un momento adecuado para que tanto el sector gobierno como el sector empresarial y la clase trabajadora puedan de alguna manera paliar la dura crisis que se vecina en los próximos meses. A continuación le damos más detalles con Manuel Castro. Hoy en homenaje a esfuerzo, en homenaje a sacrificio, a esas personas que día con día se desempeñan de la mejor manera posible, que día con día forjan un futuro mejor para sus familias, a esos trabajadores del campo, a los que con sudor en su frente, con sus ideas claras, a los que hacen el trabajo más pesado, a los que tienen su mente llena de sueños y de ilusiones. Y la historia nos remonta a 1886. Fueron ejecutados trabajadores de Estados Unidos tras realizar una serie de huelgas en reclamo de mejores condiciones laborables. Demandaban la reducción de la jornada laboral a 8 horas, ya que solían trabajar 16 horas diarias. Ante la presión de los paros, el presidente de Estados Unidos, Johnson, prolongó una ley que establecía las 8 horas de trabajo diario. El 21 de junio comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los presuntos promotores del conflicto, un suceso conocido como el atentado de Harmony. Condenaron a 2 de ellos a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajo forzados y 5 a la muerte a la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador, porque somos un claro ejemplo de valor, de fuerza incansable. Hoy celebramos a todas y todos esos héroes que en silencio escriben una nueva historia, que en silencio escriben un futuro mejor. Altiplano TV, Manuel Castro. Y es que los hondureños celebraron este día el 1 de mayo o el Día del Trabajador
a medio vapor debido al confinamiento producto de la pandemia del COVID-19 que afecta desde el pasado 10 de marzo al país y que deja 75 personas muertas. Todos los años, los sindicatos de Honduras aglutinados en las centrales obreras recuerdan ese día con marchas y actividades en las principales ciudades del país en las que se realizaron algunas exigencias en contra del gobierno y también sus autoridades. Este año todo ha sido muy distinto, ya que dirigentes obreros se han pronunciado vía comunicado para evitar salir a las calles. Y es que también es meritorio recordar un poco algunos precedentes que marcan un hoy y un mañana en nuestro país. Y vale la pena hablar un poco sobre la huelga de 1954 en las bananeras, que fue un movimiento obrero llevado a cabo en mayo de 1954 durante más de 69 días, periodo en el que se exigieron mejoras a las condiciones estudiantiles de los trabajadores en Honduras, también ya que en la República de Honduras no existía una ley ni un código que rigiera sobre el trabajo, el trabajador. En estos productos de estos esfuerzos, los líderes gremiales y sindicales solicitaron mejoras tanto salariales, regulación de horas de trabajo, tiempos de vacaciones, seguridad, salud y una compensación para los despidos, remuneraciones, pensiones y jubilaciones. Estando en la Administración Constitucional de la República el doctor Ramón Villeda Morales en 1957. Sin duda alguna, ha quedado marcado para la historia todo lo que se ha logrado a través de las conquistas sociales que una clase trabajadora enérgica, una clase trabajadora dinámica, responsable, una clase trabajadora contundente y por supuesto una clase trabajadora con muchísima valentía que ha dejado grandes herencias para nuestra comunidad, para nuestro país. Lamentablemente, los gobiernos dictatoriales que hemos tenido y los malos gobiernos han ido volviendo en decadencia todas esas conquistas que lograron esos trabajadores que desarrollaron marchas importantes, un movimiento impresionante en 1954 en la costa norte del país y que fue punta de lanza para que los hondureños ahora gocemos de mejores condiciones laborales. Nos enlazamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica con un destacado hondureño que está en aquel país del norte, sin duda alguna, que nos va a poder contar muchísima de su historia, que está precisamente impulsando un proyecto sin precedentes allá en los Estados Unidos. Nos conectamos con el empresario Abner Lones hasta los Estados Unidos, que nos cuente un poco más sobre esta destacada historia. Abner, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra llamada hasta allá en su casa de habitación en los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Gracias a usted por tenerme en su programa. Es un enorme placer poderme dirigir a todos los conciudadanos en Siguatepeque y el resto del país. Ha sido 15 años en la... Dígame. ¿Me escuchan? Sí, Abner, perfecto. Estamos con una conexión débil, pero sí le escuchamos muy bien. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Es un placer dirigirme a todos los conciudadanos de Siguatepeque y al resto del país. Yo vine a este país en 1997, ya son casi 23 años de estar acá. Y hace 15 años empecé un negocio, pequeña empresa, un restaurante en Hempstead, Long Island. Y al inicio no ha sido fácil porque fueron los años 2006 al 2008, cuando la economía todavía estaba bien. Pero el 2008 tuvimos algo un poco similar a lo que estamos viviendo hoy mismo. Y fueron 2-3 años de recuperación, pero eso nos enseñó una gran lección y es la que podemos utilizar en este momento, que estamos con la crisis humanitaria del coronavirus.
la historia se repite. Um, no tenemos que tener miedo. Yo sé que el virus es algo serio y especialmente aquí en Nueva York, donde yo vivo, incluso yo mismo he vivido el coronavirus y gracias a Dios me he recuperado. Pero en cuanto al negocio, tenemos que aprender de lo que está sucediendo y empezar de nuevo y a tomar decisiones que nos lleven a continuar. La vida continúa y no podemos pararnos. Abner, yo soy del criterio también que es importante decirle a la gente que los momentos de crisis se deben ver como oportunidades vestidas con ropa de trabajo. Un momento de crisis es un momento para sentarse a reflexionar, para sentarse a pensar qué tipo de innovación voy a hacer en mi negocio, qué tipo de conducta hay que corregir quizá en mi negocio, pensar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo corregirlo, cómo mejorar, cómo estar actualizado, cómo estar al día con las tendencias. Cuéntenos esa experiencia suya, cómo le ha quedado el ojo literalmente con este nivel de aceptación que ha tenido su precioso restaurante allá en los Estados Unidos y que sirve platillos muy deliciosos a cientos y cientos de hispanos y también de extranjeros. Sí, el mercado que tengo es un mercado americano, hispano y afroamericano. Tengo la dicha de poder servir a ambos mercados. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y precisamente nosotros cuando marzo 15 se cerró por completamente en el estado de Nueva York, que nadie podía salir a cenar o a almorzar a los restaurantes, una semana o 2 semanas después de que pasó eso, en marzo 15, nosotros solamente estábamos proveyendo servicios de entrega a domicilio y a las personas que querían venir a recoger al restaurante. Y justamente semana y media después de haber cerrado todo, me enfermé yo, entonces tuvimos que cerrar por 4 o 5 semanas. Volviendo a la pregunta que usted me hizo, ¿qué hemos hecho para poder superar la situación que estamos? Empezamos el lunes y la primera estrategia que utilizamos es una estrategia de mercadeo. Yo personalmente iba a los pocos lugares que están abiertos en todo el village de Hempstead a entregarles el menú, preguntar cómo estaban y que estamos abiertos, un horario más reducido porque estamos de lunes a sábado de 8 a 3 de la tarde y hacerles saber de que estamos funcionando completamente con menos gente, menos horas, pero estamos proveyendo la misma calidad de producto y la misma calidad de atención a los clientes. Y la estadística de lunes refleja que el plan que estoy utilizando del mercadeo, de marketing, el lunes, ya el martes, miércoles, las ventas duplicaron. Significa que sí está funcionando. No estoy seguro porque en esta situación nadie está seguro que pueda pasar el otro mes o el siguiente mes, pero podemos más o menos proyectar 1 o 2 meses. Pienso que hasta julio 31, que es cuando el gobierno está incentivando a toda la gente que está desempleada a recibir el cheque semanal, el unemployment, y de ahí por allá no sabemos qué pueda pasar. Me imagino que lo único que nos queda es seguir trabajando duro y ser optimista. Y la verdad que sí vamos a salir adelante juntos. Esto no solamente de una persona, sino que trabajadores, empleadores, comunidad y el gobierno, entre todos tenemos que aportar un granito de arena para salir de esta situación. Bueno, muchísimas gracias, Abner Lones, hasta los Estados Unidos, por haber atendido esta videollamada y contarnos un poco de su historia. Sin duda alguna, le deseamos el mejor de los éxitos, que siga cosechando éxito tras éxitos y que desde luego
pueda hacerle una invitación a toda nuestra gente que de alguna manera está desmotivada, porque pues lamentablemente en Honduras muchas personas viven decepcionadas, viven molestas, viven desilusionadas, sin esperanza de nada. Un mensaje breve, Abner, para finalizar nuestra entrevista. Sí, primeramente existe algo que desafortunadamente cuando hay desastres, enfermedades, catástrofes, es cuando se ve el lado bueno y el lado malo de nosotros, seres humanos. Y esta es una oportunidad para mostrar el lado bueno de cada uno. Y no necesariamente necesitamos tener mucho dinero para ayudar al prójimo. Podemos hacerlo con la gente que está cerca de nosotros y darnos cuenta de la situación, que somos tan vulnerables y dependemos uno del otro. El mal de uno es el mal de uno. Entonces tenemos que pensar en común, no individual. Y la otra situación es que después de todo esto tenemos que aprender y tratar de corregir los errores que hemos estado cometiendo en cuanto a educación, en cuanto a salud y a economía. O sea que necesitamos unas reformas sociales totalmente diferentes a las que tenemos en diferentes sociedades del país, y no solamente en Honduras, sino en el mundo entero. Y la otra, que son dos reglas de oro. La primera es amar al prójimo como a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas. Yo pienso que si nos encerramos en estos dos principios, es la clave para salir adelante todos juntos. Gracias, Abner Lones, desde los Estados Unidos, contándonos su destacada historia como un emprendedor, como un hondureño ejemplar que destaca en los Estados Unidos y que deja muy bien parado, por supuesto, a nuestro país. En otras noticias, el sector turismo y de la aviación están quebrados por la pandemia del COVID-19, dejando millonarias inversiones en pausa en todo el mundo y retrasando proyectos nuevos como el aeropuerto Palmerola en Honduras, según fuentes privadas. Antes que apareciera el coronavirus a inicios de año, se tenía programado trasladar a Palmerola el tráfico aéreo que genera Toncontín, pero la pandemia vino a trastocar los planes, manifestó la directora del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia. Dadas estas condiciones, dijo que probablemente se puede alargar la vida de Toncontín, porque no se sabe exactamente el mes que va a entrar en funcionamiento Palmerola. Esto es porque se ha exigido que nos quedemos en casa con esta crisis sanitaria y muchos negocios así no funcionan. Además, cuando ocurren crisis como estas, muchas veces se tienen que renegociar los contratos. Esta es una de las muchas veces que se tienen que hacer una renegociación de estos contratos, que son unas dificultades que estamos viviendo ahorita, detalló Foglia. Se descarta que el Estado tenga que asumir más costos al tener que pagar por lo que deje de percibir el concesionario durante el tiempo que entre en pausa el aeropuerto de Palmerola. Ahora nos trasladamos al sector salud. Un grupo de técnicos radiólogos del Hospital Escuela Universitario protestaron este viernes por falta de equipo de bioseguridad para realizar su trabajo, evitando ser contagiados de COVID-19. Los manifestantes, portando pancartas, salieron a protestar frente al centro asistencial y aseguraron temer por su salud y la de sus familiares. Tenemos que comprar nuestras mascarillas porque en esta semana nos dijeron en el almacén que no hay. Esa es la palabra que está de moda, no hay. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar?, dijo Johanna Aguilar, técnica en radiología. El médico necesita la radiografía de tórax, la tomografía de pulmones, pero si nosotros no tenemos el insumo adecuado, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la pregunta que le hacemos al gobierno, dijo la protestante. Asimismo, la especialista agregó que el doctor Oliva, el presidente del Congreso, los conoce cuando fue médico en el Hospital del Sur y trabajó muy de cerca con los técnicos de radiología. Le invitamos a que continúe participando en el sorteo de recargas electrónicas que llegan gracias a Financiera Hondureña. El mecanismo de participación es muy sencillo. Ingrese a nuestra página de Facebook, altiplano.tv, comparta con 3 de sus amigos, envíe una captura de pantalla y automáticamente está participando en el sorteo de recargas electrónicas gracias a Financiera Hondureña. Hacemos una breve pausa, no nos cambie, ya regresamos.
Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. Gracias por seguir con nosotros. Es muy probable que el nuevo coronavirus continúe propagándose durante al menos otros 18 meses o 2 años, hasta que el 60% o al 70% de la población haya sido infectada, predijo un equipo de expertos en pandemia de larga data en un informe publicado el jueves. Recomendaron que Estados Unidos se prepare para el peor de los casos, que incluye una segunda gran ola de infecciones por coronavirus en otoño e invierno. Incluso en el mejor de los casos, las personas continuarán muriendo por el virus, pero dijeron, esto no se detendrá hasta que infecte del 60 al
al 70% de la gente, dijo a CNN Mike Osterholt, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. La idea de que esto acabará pronto desafía aún más a la microbiología. Falleció en Sudamérica, en Colombia, Antonio Bolívar, uno de los actores del Brazo de la Serpiente, nominada al Oscar en 2016 como mejor película extranjera. Según informó este jueves Ciudad Lunar, productora de esa cinta, falleció en la ciudad amazónica de Leticia. La casa productora dice que, al parecer, Bolívar tenía coronavirus. Hacemos un llamado a las autoridades para la detención de las poblaciones indígenas en medio de la pandemia. Agradecemos la vida de don Antonio, visionario, pionero, sobreviviente y contador de las más bellas historias amazónicas, símbolo de orgullo para los pueblos indígenas de Colombia y de toda la Amazonía, quien con su voz inspiró y despertó el espíritu de la conciencia de miles de espectadores y artistas alrededor del mundo, dice en la cuenta de Facebook de Ciudad Lunar. Y es que lamentablemente el país y el mundo entero no solamente están obligados a lidiar con una pandemia llamada coronavirus, sino que también al coronavirus se le agrega otra de las peores pandemias, y se llama la pandemia de la corrupción, que por ahora el pueblo hondureño parece no ver una luz al final del túnel. Hay un virus mucho más mortal que sigilosamente se está propagando entre las personas de todas las edades. No presenta síntomas clínicos, es invisible al ojo humano. Su caldo de cultivo es la indiferencia y la inacción de los contagiados. Los está llevando hipnotizados al borde del colapso, sin tan siquiera inmutarse. Es incontrolable, impredecible, devorador meticuloso de la dignidad humana, nefasto como un cáncer, carcomiendo sigilosamente a un país entero que se resiste a morir. Es el virus de la corrupción, al cual llamaremos ladrones COVID-HN. Las cifras son escalofriantes. Es el saqueo más grande de toda la historia de Honduras. Hasta el momento, según datos del Consejo Nacional Anticorrupción, se contabiliza la astronómica cifra de 2.949.140.465.40. Los números de Invex H no cuadran. Hay un faltante de 192 millones de lempiras, según el Consejo Nacional Anticorrupción. Existe una diferencia considerable entre ambos montos, dando como resultado un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras, por un total de 57.566.000 lempiras, equivalentes al 46% del monto aprobado. Es una fiesta gangsteril, al estilo de las grandes mafias sicilianas, donde sus actores son centenares de mercaderes carroñeros, chachalotes envueltos en el manto de la religión, cucarachas políticas que salen maquilladas en las pantallas de televisión, asesinos vestidos de Versace. En su portafolio ejecutivo cargan apiñados centenares de muertos. Usan chamuc en sus ropas para disimular el hedor a cloaca y con decretos de emergencia compran mascarillas desechables a 140 lempiras. Empresas de maletín de reciente creación, hospitales móviles sobrevalorados, ventiladores mecánicos que llegarán hasta diciembre, compra de alimentos sobrevalorados, ONGs disfrazadas de solidarias integradas por exconvictos judiciales, con bancos blanqueadores de activos. Al estilo de los grandes mercenarios, se ejecuta el más maquiavélico plan para aniquilar a la sociedad hondureña. Así han dilapidado los recursos de un pueblo que agoniza lentamente, resignados a la desgracia que nos tocó vivir. La historia de nuestra Honduras se está escribiendo con lágrimas de sangre. Asesinos, paren de robar. Gracias al periodista Jorge Trejo Zelaya desde la capital de la República, quien desarrolló este aporte sobre la pandemia de la corrupción que tiene a Honduras de rodillas y en cuidados intensivos. Durante esta semana también han habido noticias que han dado naturalmente la vuelta al mundo, y es que relacionado a las acusaciones que han hecho los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos en contra del exdirector de la Policía Nacional, el Tigre Bonilla, ya han habido varias reacciones. El depurador de la institución policial, Omar Rivera, ha asegurado que el Tigre Bonilla fue separado de la institución y que ya habían
algunos indicios en su contra y fue uno de los motivos para separarlo de la institución armada. El general Bonilla esperamos pueda hacerle frente a eso. Nosotros en junio del 2016 instamos al secretario de Seguridad a cancelarlo y por eso fue excluido del servicio policial. Lo peor hubiera sido que hubieran señalado a alguien que está vigente en la estructura policial, pero eso no sucedió. A él se le sacó en junio del 2016. Ya no formaba parte de la estructura policial. Por su parte, la diputada por el Partido Libertad y Refundación Libre, María Luisa Borjas, indicó que el Tigre Bonilla era el encargado de ser el sicario de los grandes capos de la droga en el país. Definitivamente ellos tienen miedo de lo que este hombre pueda ir a decir, porque ha trabajado con las máximas autoridades. Él ha sido el sicario de estos carteles. Por eso la justicia en Honduras está paralizada. Porque la cabeza de toda esta estructura, que es el CC4, y que yo espero que esa hebra que está hablando ahorita, el fiscal Berman, llegue hasta esa cabeza, ha concentrado el poder. Por su parte, el diputado Harry Dixon expresó que lo que continúa hoy en el caso incoado contra Juan Carlos Bonilla, conocido como el Tigre Bonilla, es entregarse a la justicia norteamericana y desde allí poder hilvanar una serie de preguntas y que de alguna forma puedan dar con el paradero de los culpables intelectuales del excesivo narcotráfico en el que está sumergido Honduras. Tenga en cuenta usted que la solicitud de extradición está a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a hacer el Tigre Bonilla? Lo más seguro es que se va a entregar, pero no lo va a hacer ante la justicia hondureña porque teme por su vida. O sea, él ya conoce cuál es el protocolo, sabe que no se puede defender acá, sabe que no puede permanecer en el país, sabe que no se puede entregar a la justicia hondureña porque su vida corre peligro. ¿Por qué corre peligro su vida? Por la información que puede dar el Tigre Bonilla a los fiscales y a los agentes de la DEA en Estados Unidos. ¿Para qué? Para negociar la reducción de su pena. ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos nombres, cuánta información, cuántas cantidades de dinero, cuántas situaciones van a salir de esa información y cuántas personas van a salir involucradas de esa información? Hasta un lugar ubicado en Brooklyn, Nueva York, llegó la policía. Lo que los agentes encontraron fue algo estremecedor. Decenas de cadáveres almacenados en los vehículos. La funeraria Andrew Cleckley había alquilado camiones y colocado unos 50 cadáveres dentro con hielo. La policía cercó el área y luego llegó un camión refrigerado. Unos trabajadores del estado de Nueva York fueron vistos más tarde con trajes de protección moviendo los cuerpos al nuevo vehículo. Imagínense lo que se ha registrado. Según los residentes del área, le dijeron a la cadena CBS que se habían estado quejando del mal olor desde hacía un par de semanas. Un vecino de la funeraria dijo al canal televisivo que el martes tenían cuerpos por todo el piso dentro del local. Estaban descargando cuerpos, salían uno por uno goteando sangre y esos tipos estaban trabajando, estaban comiendo sin nada de protección en las manos, sin máscaras, sin guantes, nada, y parecía algo sospechoso debido a la cantidad de gente que estas personas recolectaban con todo. El olor, olvídate, era abrumador, aseguró a la cadena de televisión. El analista Luis León manifestó que el retiro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de las mesas técnicas de trabajo solamente exponen el desinterés del gobierno por combatir la corrupción. En ese sentido, resaltó que con su actual gobierno de la República y todas las instituciones de la gestión durante la pandemia del COVID-19 han dejado claro el desinterés y falta de voluntad para luchar contra un mal que afecta a Honduras. Pedro Barquero, el titular de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, junto a otros directivos, prefirieron retirarse de las mesas de trabajo. Esto luego de confirmar que no hay señales claras para combatir la corrupción e impunidad respecto a las compras sobrevaloradas ejecutadas en medio de la crisis sanitaria y humanitaria que vive nuestro país. Una nueva pausa comercial, no nos cambie, pero siga participando en el sorteo de recargas electrónicas. Es muy sencillo. Ingrese a nuestra página de Facebook, comparta nuestra transmisión en vivo, envíe una captura de pantalla que ya la haya compartido con 3 de sus amigos y automáticamente está participando en el sorteo de recargas electrónicas. No nos cambie, ya regresamos.
Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Porque los mejores recuerdos están en casa. Las mejores historias, las mejores sonrisas fueron en casa. Pero el tiempo nos cambió. Las responsabilidades nos obligó a salir de casa. El ajetreado día a día nos impedía reír, abrazar, platicar. Hoy, obligados a hacer una pausa en nuestras vidas, hemos recuperado esos momentos que, aunque sea a través de una videollamada, nos hemos tomado el tiempo de hablar con las personas importantes, de contar esas lindas historias. La situación se tornó difícil para muchas familias que no tienen que comer. Se tornó difícil para esos doctores, para esas enfermeras, para esos policías que, aún sabiendo que alguien los espera en casa, no lo dudaron y se pusieron al frente de la batalla. Difícil para esas personas que lloraron la pérdida de un ser querido, para esos que están contagiados, a esos que están librando una batalla para sobrevivir. Pero tendremos una nueva oportunidad, otra oportunidad de iniciar de nuevo, volver a abrazar a esas personas que amamos. Cuídate, no salgas de casa, resiste un poco más, para que luego no falte nadie y podamos ser felices. Altiplano TV, Manuel Castro. Continúan las buenas noticias para usted que es emprendedor, para usted que es soñador, para usted que es un pequeño empresario y que quiere remodelar su negocio, hacerlo más grande, hacerlo más sólido, hacerlo más robusto. Ya está con nosotros Ruth Molina, quien nos va a dar a conocer todas esas promociones que Financiera Hondureña tiene para facturando 500 lempiras. Hoy vienen facturas de hasta 5,000 lempiras en una economía tan deprimida como la nuestra, en una economía tan olvidada, tan descuidada, tan alborotada, tan desorganizada, porque eso es lo que nos tienen los gobiernos. Tienen una economía desorganizada, tienen a un sector informal abandonado, a un sector informal al que no le están apostando.
al que no están contribuyendo ni coadyuvando esfuerzos para mejorar su situación económica. Es sumamente complejo, es sumamente difícil conocer la situación grave que atraviesan los pequeños emprendedores, los micro y pequeños emprendedores. Aquel que se levanta todas las madrugadas al molino a moler el maíz, que cocinan los tamales. Por si no saben, hay mucha gente que se levanta en horas de la madrugada a preparar sus nacatamales, sus tortillas, para llevarlas a vender al mercado, en un mercado informal. Nuestra economía está sustentada en un gran porcentaje por la economía informal, por aquel que vende mangos, por aquel que vende tamales, por aquel taxista, por aquel pequeño empresario. Eso es lo que sostiene la economía de este país, y que un gobierno no le apueste a estos sectores es simplemente deleznable, condenable y pues de alguna manera exhortable, porque es también importante exhortar a las autoridades, a aquellos buenos gobernantes. Estoy seguro que hay más de alguno que está comprometido con este país y que pueda contribuirle al crecimiento económico de nuestra gente, que hoy por hoy, con esta crisis grave de coronavirus, están enfrentando una situación sumamente difícil. En otras noticias, con el argumento de paliar los efectos del COVID-19, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que autoriza a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central a asumir una deuda de 5.000 millones de lempiras. El endeudamiento fue aprobado en una nueva sesión virtual con el voto de 100 congresistas y estipula el financiamiento para la construcción de represas de agua potable, obras viables y otras previsiones, supuestamente para hacerle frente al coronavirus. El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, representante de la comisión dictaminadora, explicó que 2.000 millones de lempiras serán destinados para financiar obras de infraestructura vial y los 3.000 millones restantes para la emisión de bonos municipales para gestionar proyectos que aseguren de agua a la población. Hacemos los saludos a la gente que se ha conectado, a todos los obreros. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todos aquellos maestros, aquellos abogados, aquellos médicos, aquellos taxistas, aquellos camioneros, aquellos conductores de buses, a todos los que forman parte de toda esa cadena y todo ese engranaje de trabajo, a nuestros camarógrafos, a nuestros editores, a nuestros productores, a nuestros iluminotécnicos, a nuestros analistas, a todo el consejo editorial. Muchísimas felicidades a todos los trabajadores de este país. Indiscutiblemente somos un país que merece que movamos más esta carrera, trabajando arduamente, duro, sudando la gota gorda, es como vamos a sacar adelante a nuestro país. Tenemos gente conectada en Facebook: Iván Sánchez, Misael García, Moisés García, Rodríguez Antonio, Gladys Pérez, Suyapa Enamorado, Cristel Rodríguez, Jocelyn Duarte, Eduardo Cafati, Bessie García, Kenia Sánchez, Cindy Lagos, Elda Lones, Fátima Montoya, Edson Ábrego hasta San Pedro Sula, Darlene Bindel, Cristina Alfaro, Gloribel Nolasco y todos los ganadores. Hoy hubo ganadores de recargas electrónicas. Usted no pare de participar, es muy sencillo. Participe en el sorteo de recargas electrónicas que gracias a Finance llegan a ustedes. ¿Cómo lo va a hacer? Ingrese a nuestro Facebook, compártalo con 3 de sus amigos, envíe una captura de pantalla y listo. Tiene una recarga electrónica para poder seguir conectado, para poder seguir mensajeando, su paquete de WhatsApp, lo que usted quiera para estar muy bien comunicado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el día lunes en punto de las 6 de la tarde. Le invitamos a que siga con toda la programación por la señal de Canal 68 en Digicable. Muchísimas gracias y los dejamos con el segmento deportivo. El campeonato mundial más conocido como la Fórmula 1 o F1
Es la máxima competición de automovilismo internacional y campeonato de deporte motor más popular y prestigioso del mundo. La entidad que dirige la Federación Internacional del Automóvil. Se suceden las opciones sobre si Sebastián Vettel renovará o no con Ferrari, tras haber rechazado una primera oferta de la escudería que consideraba fuera de sus merecimientos. Los organizadores del Gran Premio Hungría F1 han anunciado este viernes que la carrera programada para el 2 de agosto se disputará a puerta cerrada, es decir, sin público, debido a la pandemia del coronavirus. Alex Schumacher, hermano de 7 veces campeón del mundo de F1, ver ciertas similitudes entre la crisis que va a provocar el coronavirus en la F1 y lo que sucedió hace 11 años con la salida de varios conductores como BMW, Honda o Toyota. En Alemania cree que podría suceder lo mismo con Mercedes. Paul Embery se ha mostrado muy crítico con el plan de la F1, es más, lo calificó de desesperado y equivocado. Tras haberse caído 10 carreras del calendario por la crisis del coronavirus, la organización del campeonato ha anunciado que el mundial empezará a principios de julio en Austria y que la pretensión es conseguir que haya entre 15 y 18 carreras. Los deportes, Altiplano TV, Manuel Castro.